El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa de Teología para Todos. Quienes nos acompañan recordarán que estamos tratando lo que se denomina la teología moral, estamos siguiendo los mandamientos de la ley de Dios, y en el último programa terminamos de hablar sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre. Después, durante 3 programas hemos tratado esta responsabilidad tan importante que es el amor de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Y en el programa pasado hablamos de la cuestión social, de la doctrina social de la Iglesia, y muy rápidamente hicimos algún esbozo sobre las relaciones que existen entre la Iglesia y el Estado. Mónica, bienvenida, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por estar acá, gracias, es lo mismo. Gracias a vos. Y por toda la ayuda. Mónica me ayuda en este curso Teología para Todos, que es un curso de religión multimedia, pues lo dictamos desde internet, desde oracionesydevociones.info, llegan los envíos a través del correo electrónico, y además a los usuarios, a los que están inscritos, les ofrecemos la posibilidad de tener una documentación en PowerPoint, archivos de MP3, videoclips, y bueno, y ahora que comenzamos con estos programas de televisión. Les decía entonces que vamos a hablar del quinto mandamiento de la ley de Dios, que si me puedes enunciar, por favor, Mónica, este mandamiento, ¿qué es lo que nos ordena? Ordena no hacer daño a la propia vida o a la de otros con palabras, obras o deseos, odio, ¿no? Es decir, querer bien a todos y perdonar a nuestros enemigos. Porque efectivamente el amor fraterno es lo que tiene que caracterizar a los cristianos. Jesucristo nos enseñó a que tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y este tiene que ser el distintivo. Mirad cómo se aman, decían de los primeros cristianos, nos cuenta Tertuliano, porque efectivamente ese amor que está manifestado en la caridad, en la solidaridad, se veía claramente en los primeros cristianos, y en la actualidad también se ve, pero evidentemente siempre podemos mejorar. Este quinto mandamiento nos manda justamente a no hacer daño a los demás, justamente lo opuesto a la norma de la caridad, a ese mandamiento nuevo que nos dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amar a los demás con el amor de Cristo, una meta realmente exigente. Decíamos entonces, el desear la muerte a uno mismo, porque uno tampoco es dueño de la propia vida, la vida es un don de Dios, Dios nos la dio, Él es su dueño y Él nos la va a quitar cuando lo vea conveniente. O sea que desear la muerte para uno o para otro, si se hace por odio, es pecado grave. Respecto de las peleas o las riñas, respecto de los insultos, las injurias, en principio, digamos, no suelen ser un pecado grave, un pecado mortal. Pero si realmente se hacen por odio o se falta a la caridad a través de esas peleas e insultos de un modo grave, efectivamente, puede ser un pecado grave y podemos perder la gracia de Dios. En cambio, bueno, un enojo momentáneo, mucho más si después uno pide perdón o reconoce que estuvo grosero y que no estuvo a altas circunstancias, bueno, eso no será un pecado mortal, eso no nos quitará la amistad con Dios. Qué importante que es que nosotros también siempre luchemos por mejorar nuestro carácter. Cada uno ha venido al mundo con el carácter que, digamos, Dios dispuso, ¿no? Hay gente que tiene un carácter más tranquilo, hay gente que es afable, hay gente que es positiva, hay gente que quizá por carácter quizá puede ser un poco más negativa o se puede enojar más fácilmente. Bueno, evidentemente esas personas tendrán que aprender a manejar un poco más su carácter para no enojarse, para aprender a callarse. Algunos dicen, no, yo soy muy sincero y siempre digo las verdades. No, pero cuidado, porque antes que la verdad está la caridad.
¿no? Y hay que tratar a todos con respeto y con paciencia. Saber esperar, por ejemplo, si uno tiene que corregir, lo decíamos cuando hablamos del cuarto mandamiento, por ejemplo, en las relaciones padres e hijos, a veces los papás tienen que esperar un poco para no perder objetividad y castigar, con todo lo que esto quiere decir, para la corrección de ese niño, de ese chico, y no solamente porque uno está enojado, ¿no? Bueno, nuestro Señor nos prohíbe la venganza personal, cuando nos habla de las bienaventuranzas, y nos invita justamente a perdonar. A perdonar porque también, decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, de alguna manera también, en la medida en que nosotros perdonamos a los demás, con esa misma medida se nos medirá a cada uno de nosotros. Aunque la ofensa duela, no desear mal a nadie, no desear mal a nadie, cosa que puede ser difícil. Y una recomendación, quizá incluso un poco más difícil, pero muy cristiana. Cuando una persona a uno le cae especialmente antipática, porque no sé, tiene un carácter que puede ser más o menos desagradable, o con uno no tiene un comportamiento, bueno, rezar por ella, pedir por ella, ¿no? Y pedirle a Dios una especial fortaleza para vivir la caridad con esa persona. De hecho, Jesucristo nos dice que roguemos por aquellos incluso que nos persiguen, por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que nos quieren mal. Es algo difícil, pero bueno, está en la esencia de la vida cristiana. El ofendido está obligado a perdonar. Sí, Padre, pero yo perdono pero no olvido. Bueno, el olvido es algo más que tiene que ver con el sentimiento. El perdonar es algo más objetivo y es algo más que tiene que ver con la inteligencia. Tenemos que perdonar siempre. Después Dios ya nos dará la gracia de olvidarnos, pero uno puede no olvidarse y sin embargo haber perdonado y actuar en consecuencia. Perdonar quiere decir que después, si esa persona se acerca, uno lo recibirá con caridad, como si fuera el mismo Cristo. Negarse a perdonar al otro es un pecado contra la caridad. Lo que sí es lícito, evidentemente, es buscar la reparación. A uno le han causado daño, un perjuicio económico, moral. Que uno busque la justicia no quiere decir ser vengativo. Que uno busque la justicia no quiere decir que uno no está perdonando. Uno puede perdonar perfectamente, pero puede decir, mira, igual esta deuda que vos tenés conmigo, tenés que pagarla o tenés que solucionar esta cuestión. Perdonemos por nuestro Jesucristo. Perdonemos porque se tratan de hijos de Dios también, que es una dignidad muy importante. Perdonemos por la sangre de Cristo, perdonemos por esa filiación divina que tienen todos los hombres que viven en este planeta. 3 casos difíciles, 3 casos complicados, que los vamos a ver rápidamente. Quien quiera profundizar tiene el Catecismo de la Iglesia Católica y después mucha bibliografía que tiene que ver con estos puntos concretamente, ¿no? Pero 3 temas muy difíciles que tienen que ver con este 5.º mandamiento de la ley de Dios, que es el tema de la guerra, la cuestión de la legítima defensa o la defensa propia y el tema de la pena de muerte. Entonces vamos a hablar un poquito de la guerra justa. En primer lugar decimos que la guerra no puede ser nunca, jamás un medio normal para la solución de conflictos. Todos sabemos perfectamente el flagelo que es la guerra, las consecuencias nefastas que tienen para los países y para las personas que pertenecen a esos países que están en guerra. Por lo tanto, todo ciudadano y todo gobernante está obligado a empeñarse en evitar las guerras. Hay que evitar las guerras. Pero llegado al caso, con algunas, digamos, exigencias, que ya las veremos ahora, que son importantes, puede llegar a haber una guerra justa, ¿no? Yo te pediría, Mónica, por favor, que me leas despacio estos 5 ítems que hablan de las características que puede llegar a tener una guerra para ser justas. El análisis de esto puede ser muy largo, ¿no? O sea, cada uno es un tema importante, pero los vamos a enunciar y hablar una palabra de cada uno. Para que la guerra sea justa, bueno, imposibilidad de solución pacífica, causa justa como sería legítima defensa, que la decisión sea tomada por la autoridad legítima, intención recta buscando la justicia,
que sean superiores los bienes que se van a conseguir a los males que se pueden producir. O sea, estos justificativos, por así decirlo, en fin, habrá que analizarlos. Si efectivamente se trata de si es imposible solucionar la cuestión, hay una verdadera injusticia prolongada, tremenda, grave, gravísima, porque la guerra es una cuestión muy grave, una imposibilidad total de resolverlo, existe una causa justa, por ejemplo, lo han invadido, una potencia de un país vecino ha invadido el propio territorio y uno tiene derecho, digamos, a defenderse, ¿no? Evidentemente tiene que estar tomada esta decisión por quien es en ese lugar la autoridad. Si es un gobierno democrático, necesitará justamente la aprobación del Congreso, con la del Poder Ejecutivo, o como esté establecido en cada constitución. La intención tiene que ser recta, o sea, lo que se busca es la justicia y el bien común general, y por eso evidentemente habrá que valorar si de esa posible guerra los bienes que se van a conseguir son mejores, o el desastre va a ser tremendo, entonces al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero como principio general ya decimos, hay que tratar de huir de la guerra y solucionar pacíficamente los problemas entre los países, entre las naciones. Pero también decimos, la paz tiene que ser obra de la justicia, O sea, un pacifismo conformista con la injusticia, o sea que la paz también, por decirlo de alguna manera, tiene un precio, O sea que siempre la justicia hay que tenerla presente y ver cómo se actúa. Respecto de la defensa propia, evidentemente la defensa propia tiene que haber una relación, ¿no? Una relación entre la defensa y la agresión. Si viene un niñito a patearnos la rodilla, uno no puede, digamos, tomar como defensa propia algo desmedido, ¿no? Tiene que haber relación entre el ataque, por decirlo de alguna manera, y la defensa. Pero si efectivamente uno puede entrar en riesgo de perder la propia vida, bueno, uno puede llegar a matar para defender la vida propia o la de algún tercero también. O sea, uno puede salir a defender la vida de un tercero, la vida de una persona justa, digamos, en el sentido de que no es un delincuente, digamos, una persona que, porque lo que ya veremos un poquito más adelante, lo que nunca se puede hacer jamás, 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 es matar un inocente, ¿no? Pero en el caso de que efectivamente haya una persona que no sea inocente, que sea responsable, y ya veremos ahora, por ejemplo, en la cuestión de la pena de muerte, ¿no? En casos sumamente extraordinarios, el Papa Juan Pablo II, después de su documento de Evangelium Vitae, incluso se reforma el catecismo de la Iglesia Católica diciendo que en la actualidad casi no existen circunstancias en las que sea necesario eliminar a un criminal para defender a la población, ¿no? Pero me estoy adelantando, estamos hablando de la legítima defensa y decimos que para salvar nuestra propia vida o para salvar la de otro podemos, llegado el caso, matar a una persona. Y lo que les decía, la pena de muerte, dice, lo mismo que es lícito matar a un injusto agresor en defensa propia, la autoridad puede aplicar la pena de muerte para defender la vida de los inocentes. Esto no supone el derecho a matar a un inocente, sino el derecho a ejecutar un culpable. Y como les decía, el Papa Juan Pablo decía que hoy en la actualidad podemos decir que quizá no existan circunstancias en las que sea necesario para proteger el bien común general, el resto de los ciudadanos, matar a un culpable. En fin, pero en casos, no sé, de guerra, por ejemplo, o en casos muy extraordinarios, evidentemente siempre en la pena de muerte tiene que haber un juicio que sea justo, que esa persona tenga la legítima defensa, que además, digamos, ese juicio esté realizado por quien corresponde, siguiendo todos los procedimientos que corresponden. En fin, es un tema muy delicado. Esta cuestión es importante también y tiene que ver con el quinto mandamiento, que es el cumplimiento del Código de la Circulación. Si vos me podés leer, por favor, Mónica, ¿qué es lo que dice el catecismo? Nos dice, quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire,
se hacen gravemente culpables. O sea que evidentemente hay que ser prudentes en el manejar, en el conducir un auto, una lancha, un avión, en fin, estos medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, estos vehículos, bueno, pueden hacer daños muy graves, y no puede hacer daño, se puede hacer daño a uno mismo y puede perjudicar incluso la vida de los demás, por eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Pasamos a un tema también muy complicado, difícil, muy actual también, que es el tema del aborto. El aborto de inocente, el aborto procurado, no vamos a hablar del aborto espontáneo, natural, sino el aborto que se busca directamente como fin. Y se llama aborto a la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no puede sobrevivir fuera del seno materno. Todos los científicos en la actualidad están de acuerdo que la vida humana comienza con la concepción. Actualmente la tecnología digital en materia de filmación, grabación, es impresionante cómo nos puede demostrar cómo un niño de milímetros ya tiene las uñas, ya se ve cómo se va formando. Recientemente National Geographic nos ha dado una serie de fotos digitales del niño desde la concepción conforme va creciendo. Es impresionante, ¿no? Ahora, ¿desde qué momento ya se puede visualizar el niño y sus características fundamentales? O sea, decir que eso no es un niño y decir que es una verruga, o decir que, digamos, que es parte de la madre, es algo que científicamente hoy es insostenible, porque la tecnología lo demuestra clarísimamente. Y quien vea las fotografías, en ese sentido, hay una película que tiene National Geographic, que está en internet también, uno la puede buscar, y es impresionante, ¿no? La verdad, cómo puede llegar a verse el desarrollo del niño desde los primeros momentos. El Concilio Vaticano II llama al aborto como un crimen abominable. Y realmente, si la guerra es algo gravísimo, el aborto es tremendo. En la actualidad nos dice la Organización Mundial de Salud que hay más de 50 millones de abortos en el mundo, y eso es un daño que quizá hoy no se llega a ver, pero que lamentablemente a las personas que lo padecen y a las sociedades que lo padecen va a causar unos efectos graves que esperemos que Dios nos ayude a que sepamos todos pedir perdón, porque quizás las generaciones futuras nos conozcan como generaciones que matábamos a nuestro prójimo, que es algo realmente tremendo. Entonces es un asesinato cruel y cobarde. El asesinado es un ser inocente e indefenso que no puede huir. En este sentido, el doctor Jérôme Lejeune, si me puedes leer, Mónica, este investigador francés, catedrático de genética en la Universidad de la Sorbona de París y director del Centro Nacional de Investigación Científica, afirma: esta primera célula resultado de la concepción es ya un ser humano. Muy bien. La vida del feto no es la vida de la madre, son dos vidas diferentes y este niño tiene derecho a que se lo respete. De hecho, efectivamente, el nasciturus, el por nacer, ya puede heredar y ya tiene una serie de derechos que se le reconocen, y el derecho fundamental, esencial, es el derecho a la vida. Lo que hoy se llama interrupción voluntaria del embarazo no podrá escapar de la calificación moral de homicidio. Es un eufemismo y evidentemente las personas que lleguen a un límite tal que quiera matar a su propio hijo es algo, una situación muy difícil. Yo también quiero manifestar mi comprensión a una persona que llegue a esta situación de querer matar a su hijo, ¿no? Evidentemente tiene que ser una situación muy complicada, muy difícil, ¿no? Pero hay otras formas de resolver las cuestiones. Y además, como ya veremos, si aquel nacimiento fue fruto de algo traumático, que podría ser, por ejemplo, una violación, el sumarle el aborto es algo que agrava muchísimo las cosas. Mi experiencia pastoral me marca que el dolor de una madre por haber matado a su hijo es tremendo. Y esas madres que Dios las ha perdonado, incluso la comunidad las ha perdonado,
después ellas no se perdonan a sí mismas. Yo cuando empecé a confesar los primeros años en la Catedral de Córdoba, fue mi primer destino, realmente me impactó tremendamente el profundísimo dolor y la marca que deja el aborto en una madre, ¿no? Y les puedo decir que personas de 80, 85 años que han padecido esto siendo jóvenes, todavía queda la marca. Yo no digo que efectivamente uno se pueda recomponer, porque Dios cura todas las heridas, ¿no? Pero es algo muy doloroso. Por eso una persona que se encuentra en estas circunstancias tan límites necesita toda la contención, toda la protección, toda la ayuda, y hay que hacer lo que sea por salvar la vida humana de una persona, ¿eh? Aunque para algunos la vida humana no valga nada, es algo muy valioso y que Dios lo quiere y que también nosotros, en la medida que podamos, apoyemos y hagámonos responsables. Que en algunas naciones el aborto no esté penalizado, eso no nos dice que esté bien, ni mucho menos. El Papa Juan Pablo II, en Madrid, el 2 de noviembre del 82, quizás ustedes lo recuerden, el Papa con unas palabras muy fuertes decía: nunca se puede legitimar, condenar a muerte a un inocente. La despenalización del aborto lleva a que se realicen monstruosidades, tales como tachos de basura llenos de fetos humanos, o aquel ginecólogo que alimentaba a su perro con los fetos que obtenía de los abortos que practicaban las mujeres que acudían a su clínica. En fin, perdón, un tema fuerte, pero el tema es muy fuerte. En Francia, donde los anticonceptivos están al alcance de cualquiera, el 57% de las solteras llegan al matrimonio con 2 o 3 abortos. En Estados Unidos, donde es muy fácil el uso de los anticonceptivos, el número de abortos sigue creciendo y ya en 1981 había llegado al 1.500.000, 1.500.000 abortos anuales. Les decía, la Organización Mundial de Salud nos dice que se realizan 50 millones de abortos por año. Y aquí, no sé si ustedes habrán visto el grito silencioso, el testimonio de Bernard Nathanson, un hombre que, conocido como el rey de los abortos, pues había comenzado con esta práctica en 1945 y ya llevaba 75.000 abortos. De pronto él descubre, justamente con la tecnología, cuando empieza a ver qué es lo que estaba en el seno materno, cuando empieza a darse cuenta, bueno, este hombre tiene una conversión impresionante, y se convierte realmente en un defensor de la vida y reconoce efectivamente su error tremendo. Les recomiendo esta película porque es muy descriptiva, aunque ya es un poquito vieja. Hay películas que nos hablan de la defensa de la vida y del terror del aborto más modernas, y vale la pena a veces ver estas cuestiones, a los chicos, a los adolescentes. A veces son un poco fuertes, ¿no? Habrá que ver. Pero que los chicos, adolescentes sepan estas cosas hace falta, porque si alguna vez se encuentran en cierta encrucijada, el haber visto unas imágenes, haber escuchado algunos temas, el haber razonado algunos conceptos, les puede ayudar a tomar decisiones correctas en momentos difíciles. Dar muerte voluntariamente a una persona inocente es pecado grave, pecado mortal. Así que por encima de las leyes humanas está la ley natural. Y también, aquí decimos, bueno, es muy triste y bastante contradictorio y absurdo que personas que sean ecologistas, o sea, que defiendan el ecosistema, cosa que es muy buena, pero lo que no tiene sentido es que a la vez sea abortista, o sea, defender el medio ambiente, defender los pingüinos y las ballenas y las aves en extinción y matar al ser humano inocente es algo que no tiene razón de ser. Defienden, decía, las plantas, los pájaros y no les importa asesinar seres humanos. Muy bien. Y si se trata de un embarazo por violación, les decía, y te pido si puedes leer por favor esta transparencia. La situación de la mujer violada es muy triste. El aborto le perjudicará a ella también. ¿El hijo va a pagar con su vida la culpa de su padre? Mejor darlo en adopción. Y tal cual. O sea que efectivamente hay muchísima gente que está buscando un hijo, y ahí en el libro del padre Jorge Loring, Para Salvarte, donde tomamos la mayoría de los conceptos que estamos explicando, decía que es muy penoso ver quizá en una misma clínica, en una pieza, en un lugar, en un
una mujer que está tratando de eliminar a su propio hijo y en otro lugar tratando de generar un hijo a través de métodos como la FIVET, métodos, digamos, que es la reproducción extrauterina, o sea, en el sentido del método, no me está haciendo el nombre, de fecundación in vitro, ¿no? O sea, que por un lado una cosa, por otro lado otra cosa. Decía el padre Loring allí, bueno, más fácil sería que esa mujer que va a abortar le diera su hijo a aquella otra que está tratando de tenerlo por unos medios también que no son acordes al querer de Dios. ¿Qué nos dice Mónica Antonio Peco, ginecólogo con 30 años de profesión, sobre el síndrome post-aborto? Nos habla de los remordimientos de conciencia. Efectivamente, las personas cuentan que pasados los años, de pronto se siguen imaginando a su hijo, se acuerdan la edad que tendría en ese momento si vivieran, ven un chiquito y eso les genera un gran remordimiento, eso les genera un gran dolor. También nos hablan sobre los matrimonios que no tienen valor de mirarse a la cara después de haber abortado y terminan rompiendo definitivamente. O también de los padres que ayudan a sus hijos a abortar y después terminan odiándose mutuamente. Es que son temas que dejan marcas muy profundas, ¿no? Y eso no se dice. Cuando en la actualidad se está promoviendo tanto el aborto en estas latitudes, ¿no? No se habla de las consecuencias, no se habla de los traumas, no se habla de qué es lo que viene después del aborto, porque es bravísimo, es durísimo llevarlo toda la vida. Con razón, los psicólogos austríacos reconocen gran cantidad de neurosis y depresiones en mujeres que han abortado voluntariamente. ¿Y qué es lo que nos decía el doctor Wilke, Mónica? Nos decía que es más fácil sacar un bebé del útero de una mujer que de su conciencia. Muy bien. Tampoco se admite el aborto ante el peligro de que el niño nazca subnormal. Recientemente, además, padecimos la noticia de aquel mellizo subnormal que iba a ser eliminado y que los médicos se equivocaron porque se movieron y mataron al niño que estaba sano. Claro, después mataron al otro, ¿no? Es tremendo, no sé dónde vamos a llegar. Es que los enfermos no tienen derecho de vivir. Una anécdota, lee esto porque es muy divertido. A Marisa Ferrante, al 4º mes de embarazo, el ginecólogo le recomendó que abortase, pues iba a dar a luz una niña con malformaciones, un auténtico monstruo. Ella no quiso abortar y cuando su monstruo cumplió 20 años, fue elegida Miss Italia 1995. O sea que los médicos se equivocan muchísimas veces, y vale la pena tener fe en Dios y continuar y que sea lo que Dios quiera. La RU486, que ahora se está repartiendo en muchos sitios gratuitamente, en sitios donde no hay alcohol, no hay curitas, no hay los medios necesarios, hospitales reparten esta píldora que no es una vacuna, que es abortiva. Se reparte el DIU, que puede ser abortivo, pues impide la anidación del óvulo fecundado, en fin. Y por último, decirles que la Iglesia desde el principio ha afirmado la malicia del aborto procurado, que además no solo es un pecado, sino que también tiene una excomunión. Y además no solo la persona que realiza el aborto, sino aquellas que cooperan en él. Se nos ha hecho tarde, tenemos aquí nuestro programa. Recemos por las víctimas del aborto, que es un tema muy difícil, y me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.